Hola, soy el pastor Guillermo. Solamente te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana hay temas nuevos. Te pido, por favor, si te gusta, manita arriba, dale like y sobre todas las cosas, activa la campanita para que cada nuevo tema te notifique. También te invito, si tú crees que es de bendición cada tema que escuchas, compártelo con otro. Nuestros temas están 100% complementados en la palabra de Dios e inspirados por Dios. Que Dios te bendiga y a continuación escucha el siguiente tema. Entonces el pueblo de Israel estaba en el desierto solo, habitaba solo. Y para que tuvieran confianza, porque ellos dudaban si les iba a caer el maná, si iba a haber agua, si iba a haber comida, Dios les dio una promesa. ¿Y cuál era la promesa? La que tenemos hasta el día de hoy nosotros. Dios les dijo, yo voy a estar con ustedes y voy a estar en medio de ustedes. Pero obvio, oiga lo que voy a decir, todo hombre para poderlo creer quiere ver, ¿no es verdad? El hombre para poder creer quiere ver. Entonces ellos decían, bueno, Dios dice que está con nosotros, pero queremos ver. Entonces Dios dijo, bueno, muy rápido, para que ustedes puedan saber que yo estoy en medio de ustedes. Oiga la frase que le voy a contar. Dios mandó que edificaran un tabernáculo, ¿sí? Las dos cosas es lo mismo. Póngale mucha atención. Aquí más, yo voy a ponerle acá. Mire, no está Carlitos para que me den los plumones, pero le voy a decir. Dios puso, oiga, primero un tabernáculo. Acá lo voy a poner, de este lado. Uno, ¿puso qué? Un tabernáculo. Y eso representaba dos cosas. Número uno, representaba la presencia de Dios. Representaba la presencia de Dios. Y dos, para ellos representaba la protección. Cuando Dios les dice, es decir, que construyan el tabernáculo, Dios les dice que ese iba a ser la muestra de que Dios iba a estar con ellos. ¿Cómo? Oiga lo que dice. Usted va a recordar que en el tabernáculo salía una llama de fuego que por la noche se convertía en una nube. Y eso representaba la presencia de Dios. Por eso sabemos que cada vez que el sacerdote entraba sin ser un hombre limpio, podía morir porque estaba la presencia de Dios allí. Y eso era, estando ellos en el desierto, eso significaba que, y estaba en medio del campamento, el tabernáculo estaba en medio estaba el tabernáculo, al norte 3 tribus, al sur 3 tribus, al oriente 3 tribus, al poniente 3 tribus. Y representaba, oiga lo que decir, que Dios estaba en medio de su pueblo. ¿Sale? Después, oiga lo que decir, ese templo, oiga lo que voy a contar, ese tabernáculo fue destruido. ¿Pero por qué fue destruido? Lo voy a poner con rojo para que lo entendamos. ¿Quién lo destruyó el tabernáculo? Lo destruyeron los filisteos, ¿sí? ¿Lo destruyeron quién? Los filisteos. ¿Y los filisteos representan o es figura de la carne? La carne. Póngale mucha atención, porque yo quiero decirle ahora algo, que ese tabernáculo somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios o el tabernáculo de Dios. Oiga esto, Dios no habita, dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios no habita en 4 paredes. Dios para habitar buscó hoy ¿qué? Un corazón. Y en cada persona, por ejemplo, cuando ella aceptó a Cristo, oiga, cuando Romy aceptó a Cristo, su corazón, su vida, su cuerpo pasó a ser ¿qué? El tabernáculo de Dios o el templo de Dios. Pastor, enséñanos lo mejor. Mire, el tabernáculo estaba compuesto por 3 partes. ¿Qué era qué? Atrios, lugar santo y lugar santísimo. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo con azul. Póngale mucha atención. Solamente con imaginación. Usted me va a ayudar con su imaginación, ¿eh? Mire, el tabernáculo estaba algo así. Aquí había una entrada y haga de cuenta que aquí estaba dividido. Estos eran los
atrios, lugar santo y lugar ¿qué? Ok. Póngale atención. Si este es el sol, imagínense, aquí está el sol ¿dónde pegaba? En los atrios, todo lo que era exterior. En el lugar santísimo la luz del sol no pegaba. Por eso, póngale mucha atención, en el lugar santísimo tenía que estar un candelabro, que era lo que iluminaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba ¿qué? Así, para que lo podamos interpretar, era el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios o a Dios mismo. Pongan atención, los atrios es nuestro cuerpo. Pongan atención, nuestro cuerpo físico, recuerde usted que nosotros tenemos 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Alguien puede ver el alma? Solo les pregunta, ¿alguien la puede ver? Si a mí me dicen, por ejemplo, es Daniel, ¿no? Aquí está Daniel, ¿yo qué estoy viendo de Daniel? Yo le veo, a ver, le pregunto, ¿yo veo su cuerpo, yo veo su alma o yo estoy viendo su espíritu? ¿Qué es lo que vemos? Es lo donde le pega ¿qué? El sol. Ahorita lo va a interpretar. Porque cuando nosotros estamos lejos de Dios, la Biblia dice que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿No dice así? Pero cuando Él está en la presencia de Dios, el sol no le va a fatigar. ¿Qué es el sol? El sol son las situaciones difíciles, no le van a afectar en el cuerpo. Pero cuando Él está lejos de Dios, todas las situaciones que vengan difíciles le van a afectar y van a provocar en su cuerpo ¿qué? Desánimo, tristeza, miedo, angustia. Le va a provocar todo eso. Pero dentro de Él hay un lugar muy profundo donde no pega el sol y ahí necesita la luz del tabernáculo, que es la luz de Cristo, que es el alma. En su alma, cada uno de nosotros somos llenos con la luz de su presencia. Y más profundo de Él está ¿qué? El Espíritu, que es la figura de Él, es del lugar santísimo, que es donde Él acepta a Cristo y viene a morar Cristo dentro de Él, como si fuera el arca. Habita dentro de Él. Pero póngale mucha atención. Este tabernáculo, oiga lo que dice, tenía que estar en medio de todo el campamento y solamente lo cubría algo, las cortinas, para que no se viera el lugar santísimo. ¿Qué representa? Nuestra carne, nuestro pellejo, nuestros huesos. Esa es la carne, lo que se ve es lo que está cubriendo para que no se vea hasta adentro lo que tenemos guardado o escondido donde está morando Dios. Ahí le va. Pero Dios, cuando lo destruyeron, Dios les dijo, está bien. Ahorita lo va a entender cuando vinieron los filisteos y destruyeron todo esto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les dio autoridad a los filisteos para poder destruir el tabernáculo de Dios? ¿Qué fue? Ahí le vas a contar. Vamos a 1 Samuel para que lo veamos. Vamos a 1 Samuel. Para los que le apuntan, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama, ¿ya te lo dieron, hijo? ¿Sí te lo mandaron? A ver, para que lo pongan mientras en lo que y les digo que es 1 Samuel. Yo sé que es 3 o 4, pero déjame te lo digo bien para no equivocarme. Ay, aquí está. Es capítulo 4, versículo 11 y 12. Pero se llama la destrucción del templo. ¿Cómo se llama el templo? Le voy a decir por qué, hermano. Porque como nosotros somos el templo de Dios, este templo puede ser destruido. Este templo puede ser, o sea, nuestra vida puede ser destruida. ¿Cómo? Físicamente estamos vivos, pero espiritualmente estamos ¿qué? Acabados, destruidos, arruinados. Usted puede ver muchos cristianos que aunque sean cristianos y digan que tienen a Cristo, su vida está arruinada, destruida, fría, vacía. Están de alguna manera en lo espiritual destruidos. Ahorita lo va a comprender. Yo le digo una cosa, esto no se le olvide. ¿Quién destruyó al templo? Los filisteos. ¿Y los filisteos qué son? Figura de la carne. ¿Qué es lo que puede destruir este templo? La carne. La carne, las pasiones, los deseos son los únicos que nos pueden llevar a cada uno de nosotros ¿a dónde? A la destrucción, al fracaso, a perdernos de la presencia de Dios. Ahora, oiga, esto representaba la presencia. ¿Y qué representaba?
Cuando el pueblo de Israel destruyeron, ellos lloraron, hermano. Yo le quiero contar un poquito de historia. Eso no viene en la Biblia, pero le voy a contar un poquito de historia. Yo ya le he dicho que si usted quiere saber de la historia de Israel, hay un libro que se llama, muy bueno. ¿Cómo le he dicho que se llama? Josefo. Si alguien, ahí por internet, ya no es necesario comprar los libros, ya vienen por internet. Y si alguien lo lee, el libro de Josefo, él le va a contar muchas historias de Israel, que es historia, como la historia de México, que hablan de la revolución, de la independencia. Ese libro habla de la historia de Israel. Y hasta el día de hoy, los israelitas, los judíos, porque ya no son israelitas, los judíos hasta el día de hoy, oiga lo que le quiero contar, ayunan una vez al año y ese ayuno es de 7 días. Durante 7 días no comen nada. Ellos empiezan un sábado y terminan hasta el siguiente sábado sin comer ni tomar agua. Porque esa etapa del año representa para ellos el dolor y el luto, que hasta el día de hoy lo siguen viviendo porque ellos no tienen templo. El templo fue destruido. Ahorita se lo voy a contar. A ellos representa, no solamente celebran, ellos celebran el año nuevo. Ellos celebran el año nuevo, para ellos es el año de la liberación. Eso representa la liberación que Dios les dio de ser esclavos. Y lo celebran con mucho, que es para ellos es la Pascua. Lo celebran grandemente. Pero también una vez al año lo celebran la destrucción del templo. ¿Y cómo lo celebran? Con ayuno. Porque ellos quieren de alguna manera lamentarse que la presencia de Dios se fue de ellos. Y que la presencia de Dios y la protección de Dios ya no está con Israel. Por eso es que yo le voy a decir algo. A lo largo de toda la historia, si usted lee la historia ya de Israel, usted se puede dar cuenta que siempre han tenido o han sido un pueblo muy perseguido. Por ejemplo, en nuestros tiempos modernos, ¿quién fue el destructor más grande de Israel que lo quiso acabar? Hitler. Hitler los quiso exterminar, los quiso acabar, los quiso destruir. Es más, la intención de él era que desaparecieran de la tierra. Eso era la intención de Hitler, destruir a Israel y que no estuvieran en la tierra. Ahí le va. Yo le estoy hablando de un enemigo muy conocido, pero le va a enemigos, por ejemplo. ¿Usted sabía que Nicolás Maduro y ¿cómo se llamaba? Chávez, el anterior del Hugo Chávez, no querían a Israel? Los maldecían y maldecían a Israel y les iba muy mal. ¿Por qué? Porque no querían a Israel, no lo quieren. Ahora, yo le puedo decir, los árabes como Saddam Hussein, los egipcios, que es Egipto, esos países, Líbano, no quieren a Israel hasta el día de hoy, por eso están en guerra y en conflictos, porque no lo quieren a Israel. Ahí le va. Israel siempre, oiga decir, siempre ha tenido enemigos. Israel siempre ha tenido enemigos que los han querido ¿qué? Destruir. Y por eso ellos ayunan una vez al año durante 7 días y para ellos es una fiesta. ¿Por qué? Porque es un luto que todo esto fue destruido. Porque para ellos representaba la presencia y ¿qué? Y la protección. Pero realmente yo le quiero decir algo. Ellos ¿cómo manifestaron acá? Cuando ellos quisieron hacer lo que querían. ¿Por qué fue destruido? Le voy a contar por qué fue destruido. Porque ellos no quisieron, ellos quisieron ser igual que las demás naciones. Fueron a ver al profeta Samuel y le dijeron, escógenos un rey, levanta un rey por nosotros. Y le dijo, nuestro rey es Dios. Samuel les decía, nuestro Dios es nuestro rey. Nosotros no necesitamos reyes. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Y fue Samuel y le dijo a Dios, ¿qué hago, Señor? Y dijo Dios, ahí le va, dijo Dios, dáselos. Si eso quieren, dáselos. Pero adviérteles algo, que ese rey se va, cuando abusas de ellos, ¿cómo se dice? Se va a sobreponer sobre ellos, va a abusar de ellos, los va a robar. ¿Por qué? Porque va a ser un hombre. Y dile que no te han despreciado a ti, sino me despreciaron a mí, porque yo era su rey. Cuando ellos hicieron eso, fueron destruidos. El templo, el tabernáculo, ¿fue qué? Destruido. Vamos a ver, 1 Samuel capítulo 4, versículo 11 y 12. Vea lo que dice. Y el arca de Dios, ¿qué dice? Fue tomada, que representaba ¿qué? La presencia de Dios. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Versículo 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Dile. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba, ¿cómo? Temblando por causa del arca de Dios,
Pues llegado, pues aquel hombre a la ciudad y dando las noticias a toda la ciudad gritó. Versículo 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las noticias a Elí, dio las nuevas a Elí. Y era Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ¿qué? Ahorita le va a entender a porque este personaje representa nuestras vidas. ¿Cuándo nosotros podemos perder? Oiga, decir, ¿cuándo nosotros podemos perder el camino de Dios? Cuando nos hacemos viejos. Pero yo no estoy hablando viejos de edad. Yo estoy hablando viejos en pecado, viejos en maldad, viejos en mañas. A veces nos volvemos así, malos, y nos hacemos expertos. Dice que este hombre era viejo y ¿era qué? Ya no tenía, era ciego. Y eso nos pasa. Cuando nosotros nos hacemos viejos en maldad y en pecado, nos cegamos. Y nos cegamos y pensamos que nosotros siempre tenemos que la razón y que los demás están equivocados. Y aunque los demás digan, regresa a Cristo, échale ganas, ya no te veo con ganas, ya no te veo como ánimo, ya no te veo como antes. No, yo estoy bien, yo no falto, yo voy todos los domingos, yo estoy, y nos justificamos porque nos hemos, ¿qué? Cegado. Nos hemos cegado. Y mira lo que dice, Elí ya era de 98 años y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver. Versículo 16. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel, ¿qué dijo? Huyó de los filisteos. Y también fue hecha gran, ¿qué? Mortandad. Y tus 2 hijos, Ofni, fueron muertos. Y ahí le va. ¿Y el arca de Dios qué fue? Capítulo 5, verso 1. Dale, mira, vean lo que pasó. Cuando los filisteos, ¿qué dice ahí? Capturaron el arca de Dios, ¿qué hizo? Se la llevaron desde Ebenezer hasta ¿dónde? Ahí le va. ¿Qué significa Ebenezer? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Ebenezer? Significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. O hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Cuando ellos la tomaron, ahí está Ebenezer. ¿Qué dijeron? ¿Hasta aquí? ¿Se acabó? ¿Hasta aquí? Porque ellos se la llevaron. Dijeron, hasta aquí nos ayudó. Porque la presencia de Dios, ¿qué pasó? Ellos se robaron el arca. Esa caja, hermano, era una caja de madera, le puedo decir más o menos, con las medidas de hoy en día, 2 metros de ancho por 1.5 metros. Toda de alto de 1 metro. 1 metro de alto. Estamos hablando algo así, A ver, sí, más o menos algo así, como 1 metro. Una caja completamente cubierta de oro. La tapa era con 2 serafines y eso se llamaba el propiciatorio. La tapa se llamaba el propiciatorio. Con 2 serafines gigantes también, todos de oro. Cuando ellos lo vieron, ellos dijeron, no, pues un gran botín. Económicamente era mucho dinero. Ellos se la robaron. Pero usted va a recordar que si alguien se atrevía a mirar adentro, ¿qué les pasaba? Y alguien me ha preguntado, ¿y por qué los filisteos cuando se la agarraron y se la robaron no se murieron? Porque ellos no tenían el temor de Dios. Realmente el que no podía ver es todo aquel que tiene un temor de Dios. No podemos sobrepasar, porque el hombre pecador sobrepasa los límites de Dios. Pero ahí le va. ¿Usted va a recordar qué le pasó a los filisteos cuando se llevaron el arca? ¿Qué les pasó? Se enfermaron. Todos se enfermaron. Cuando llegó allá a la ciudad de los filisteos, la arca, inmediatamente por aquí llegó. Todos empezaron a enfermar y a toda la gente le salió ¿qué? Tumores. Toda la gente estaba enferma y muchos murieron. Hasta que los filisteos decían, ¿por qué no podemos? ¿Qué es esto? Y vinieron los brujos y le dijeron, los brujos de los filisteos dijeron, es por causa del arca. Ahí le va. El arca la metieron al templo de Dagón, el dios de los filisteos. Mira, imagínense aquí la estatua de Dagón, así gigante. Y llegaron ellos, se dieron cuenta que este es el arca, llegaron y la pusieron frente a Dagón. Y dijeron, nuestro Dios nos entregó a los israelitas, nos los entregaron. Y pusieron el arca. ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. Se van, se emborrachan, celebran, hacen fiesta. Al otro día vienen y Dagón estaba aquí. Mire, tirada. La estatua, se dice, la imagen de Dagón estaba tirada y postrada frente a la presencia de Dios. ¿Qué dijeron los filisteos? Esto es una casualidad. Volvamos a levantar a Dagón. Lo volvieron a levantar y lo volvieron a poner para que no estuviera postrado ante el Todopoderoso, que representaba el arca. Se vuelven a ir a él, se emborrachar, a hacer fiesta. Al otro día vuelven
y encuentran que el dragón está postrado y le cortaron las manos y la cabeza y se quedó postrado ahí. ¿Qué dijeron? Dijeron, ¿por qué estamos enfermos? Dijeron, esto no es casualidad. Esto es por obra del Dios de los filisteos, de los hebreos, de los judíos, de los israelitas. Dijeron, ¿saben qué hagamos? Agarren el arca. ¿Y qué hicieron? Devuélvanla. Porque cuando la devolvamos, todos nosotros nos vamos, ¿qué? A sanar. Y eso hicieron. Se la quedaron 3 meses. Pero con eso les bastó para que estuvieran, ¿qué? Muriendo y muriendo y muriendo. Y ya nos veían fin hasta que la devolvieron, ¿qué? El arca. Cuando ellos devolvieron el arca, ellos se sanaron. Lo cual representaba que sí era Dios. El arca se fue y llegó a una tierra y ahí la guardaron. Ya no le hicieron tabernáculo, ahí se quedó hasta que David, ¿qué hizo? La fue a traer. ¿Se acuerda cuando la fueron a traer con unas vacas? Y venía un hombre que el arca se iba a caer, el güey se tropezó, el arca va a caer, el hombre mete la mano, se llamaba ¿cómo? Usa. Metió y ¿qué le pasó al hombre? Se murió. ¿Se acuerdan? Ok, voy. Entonces, vimos y descubrimos que el tabernáculo, el primer tabernáculo es destruido ¿por qué? Por los filisteos. ¿Y representa qué? La carne. Pero óigalo decir, si nosotros, hermano, este templo, ahorita lo va a ver. Vamos a 1 Corintios, por favor, hijo. Vamos a 1 Corintios, vamos a verlo, a ver. Y vamos a 1 Corintios, por favor. A ver. Capítulo 3, verso 16 y 17. 1 Corintios, capítulo 3, verso 16 y 17. Mire, vea lo que dice. Es una pregunta, tiene signo de interrogación. Y Pablo, el apóstol Pablo, le pregunta a la iglesia y le dice esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dijo? ¿Mora en ustedes? ¿Mora en vosotros? La palabra vosotros es ustedes. Versículo 17, miren lo que dice. Ya no es pregunta. Si alguno, ¿qué dice? Destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, ¿qué dijo? Ahí va. Ven tantito, hija, ven, párate acá. El día que ella aceptó a Cristo, mire hermano, le voy a contar, para que usted me lo entienda mejor. Mejor me voy a ir un poquito más para atrás. Cuando ella no era cristiana, ella no era templo de Dios. Pero su vida y su cuerpo servía para que espíritus vinieran a vivir dentro de ella. ¿Cómo? El espíritu de odio, el espíritu de rencor, el espíritu tal vez de miseria, el espíritu de enfermedad. Pueden ser muchos. Pero el día que ella aceptó a Cristo, se lo voy a demostrar. Cristo vino, dice el libro de Mateo, sacó a todos los espíritus que estaban dentro de ti, los sacó y limpió la casa. ¿Sí dice así la Biblia en el libro de Mateo? Limpió la casa y Cristo vino y habitó. Y este cuerpo pasó a ser ¿qué? El templo de Dios. Si ella buscó a Dios y si caminó con Dios, el templo va a estar limpio, porque dice que el templo debe ser ¿qué? Santo. Así nos lo dice. Dice, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, ¿qué dijo? Si ella vivió buscando a Dios, congregándose, leyendo, orando, y cada vez que aprendía algo, ponerlo por obra, y cada día fue siendo transformada, ella está buscando la santidad, y esos espíritus no van a venir. Pero si ella no buscó la santidad, dice la Biblia, el libro de Mateo, que los espíritus que salieron andan por lugares secos. Y un día pueden regresar y ven que la casa está ¿cómo? Barrida, vacía, limpia y adornada. ¿Qué dicen? Van por 7 espíritus peores y ¿qué hacen? Y regresan y otra vez ¿qué vuelven a hacer? ¿Qué? A entrar. Póngale mucha atención porque a veces nosotros pensamos que esta casa puede, o sea, a nuestro parecer creemos que esta casa está limpia. O sea, a nuestro parecer. Pero no sabemos si a lo mejor han regresado otros 7 espíritus. Y por eso nuestra vida, aunque decimos que somos cristianos, vivimos ¿cómo? En amargura, en ira, en enojo, en desagrado, en desánimo, en enfermedad, en X y X, que podemos decir. ¿Sí me explico lo que digo? Ahora, ponga la atención. Ella es el templo de Dios. Y dice así, porque vosotros, dame 16, perdón, otra vez. Vean,
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dijo? Mora en ustedes adentro. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Ahora, ¿cómo podría ella destruir el templo de Dios? ¿Cómo se puede destruir este templo? ¿Cómo lo podría destruir? Si ella es el templo de Dios y dice que el que lo destruye, Dios lo va a destruir, ¿cómo lo podría destruir ella? ¿O quién lo puede destruir? La carne. ¿Pero cómo? Número uno, cuando ella, ahí le va, cuando ella deja de congregarse, cuando ella deja de orar, poco a poquito, ahorita lo va a descubrir, poco a poquito ella va a hacer ¿qué? Que este templo vaya abriendo puertas para que sea débil hasta que llegue a la destrucción. Por eso es que un día ella se va a desanimar y se deja y dice, no, yo mejor me regreso al mundo. ¿Por qué? Porque allá estaba yo mejor. Y uno dice, ¿cómo? Si antes danzaba, antes cantaba, antes le echaba ganas. ¿Cómo es que se volvió a ir al mundo? ¿Qué le pasó? ¿Destruyó qué? El templo de Dios. Porque poco a poco ella permitió, dejando de leer la Biblia, dejando de orar. ¿No es cierto? Ella poco a poco dejó que el templo se fuera ¿qué? Entrando la carne, los deseos, las pasiones. ¿Me expliqué lo que dije? Y poco a poco ella... Ahora, gracias, siéntate. Ponga la atención. ¿Qué representa cuando el pueblo de Israel dijo, ya no queremos, nosotros queremos un Dios que lo podamos ver? Vino Samuel y dijo, miren, Dios dice, así les dijo, Dios, si usted quiere saber toda esa historia, lea 1 Samuel del 1 al 7, los 7 primeros, y va a leer esa historia. Y Samuel les dijo, miren, si ustedes me desprecian a mí, o desprecian a Dios como rey, o ustedes piden un rey, no están despreciando al hombre, están despreciando a Dios. ¿Y sabe qué dijeron ellos? No nos importa, ponnos un rey. Dios les dijo, está bien, yo les voy a dar un rey. ¿Qué rey les dio? Saúl. Dios les dio a Saúl por rey. ¿Qué hizo Saúl con ellos? Los oprimió, los abusó, les robó, hizo lo que quiso. Pero ellos estaban advertidos. Pero aún así, ellos quisieron. Y yo le digo, cuando yo la veo que ella está llena, mira, échale ganas, que Dios te levante, no te dejes caer. No, yo estoy mejor así. ¿Por qué? Porque ella cree que está ¿qué? En su razón. Entonces le va. La carne se vio figura, ¿por qué? Porque dejaron ellos ¿qué? Dejaron a Dios como rey. Ellos buscaron su propio ¿qué? Su propia, ¿qué se puede decir? Voluntad. Ellos quisieron hacer su propia voluntad. Así se refleja la carne, hermano. Es más, dámelo. ¿Cómo? Lo vamos a ver, lo vamos a poner. Cuando hacemos nuestra, ¿qué? Voluntad. Ahí es como yo me doy cuenta, hermano. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad es cuando nos damos cuenta que alguien está ¿qué? En la carne. Le vuelvo a repetir, este templo sí puede ser destruido. Se lo comento, sí podría ser destruido. Por eso viene el desánimo, la muerte, el fracaso. No lo vemos, hermano, porque no es de la noche a la mañana. Si esto pasara de la noche a la mañana, le puedo garantizar que nos arrepentiríamos. Pero como esto va como en poco a poco, como que nos vamos acostumbrando a lo malo, a lo malo. Por eso que cuando ya estamos mal, no nos damos cuenta, porque nos fuimos como que gradualmente. Me acuerdo de la metáfora cuando era yo niño, iba yo a la primaria, y me acuerdo de la metáfora que contaban en la escuela, que si una rana le echan, un sapo, una rana, le echan en una olla de agua hirviendo, ¿qué hace la ranita? En cuanto cae, brinca, porque se está quemando. Pero dicen que la metáfora dicen que si la rana la ponen en agua fría y la echan, lo primero va a ser nadar. Y si le prenden fuego poco a poco, se va a ir calentando el agua. Y la rana no se va a dar cuenta. Y cuando el agua está hirviendo, la rana ya está ¿qué? Muerta. ¿Por qué? Porque se fue ambientando hasta que murió. Eso nos pasa a nosotros. Nos vamos como que ambientando a hacer lo malo, hasta que ya no lo vemos malo. ¿Me explico? Dejamos, por ejemplo, de orar. Y dejamos, un día no oramos, 2 días no oramos. Y nos vamos así hasta que después, ¿qué?
no lo vemos necesario. Ya no lo vemos como algo que necesitamos orar. Ya es más decimos, no es malo. Nos vamos ambientando a dejar de leer la Escritura. Al rato ya no leemos la Biblia y lo llegamos a tomar como algo que normal. ¿Sí me expliqué lo que estoy diciendo? A eso nos va a pasar siempre, mi amado hermano, cuando nosotros nos vamos ambientando y poco a poco vamos haciendo ¿qué? Nuestra voluntad. Ahora, pasó. Oiga, le quiero contar. Se destruyó el arca, el templo. El arca la devolvieron los filisteos. Cuando llegaron, la dejaron dice la Biblia, que los bueyes trajeron el arca, lo mandaron con una carreta y unos bueyes, los filisteos. Llegaron a Israel y lo único que hicieron los levitas fue taparla y llevársela. Ya no en Silo, ya no se la llevaron a Silo, porque ahí es donde está. La dejaron en unos terrenos que eran del descendiente de Caleb. Ahí se quedó por años. Hasta que pasaron. El primer rey, ¿quién fue? Saúl. El segundo rey, ¿quién fue? Y cuando David ya era rey, él se preguntó, ¿y dónde está el arca? El arca representaba la presencia de Dios. Y como David amaba a Dios, él dijo, ¿dónde está el arca? Él deseaba. Acuérdense que el arca representaba ¿qué? La presencia de Dios. Y al desear él traer el arca, ¿qué estaba deseando? Traer la presencia de Dios a la vida del hombre. Y entonces él dijo, ¿dónde está el arca? Y le dijeron, allá está guardada. La llevaron, la taparon y la dejaron allá. Y él dijo, no puede estar, esa arca representa la presencia de Dios. Este debe estar en alto, que Dios habite con nosotros. Si el arca representaba la presencia y la protección, tráiganla de nuevo. Pero ya no, ahora le iban a traer ¿a dónde? A Jerusalén. Ponga la atención. Y David va con Natán, ¿usted se acuerda? El profeta Natán, y le dice, oye Natán, yo tengo algo en mente, a ver, tú que me das un consejo. Dígame. Quiero hacer un templo que parezca una casa, la casa de Dios, pero la quiero hacer así, para que habite la presencia de Dios ahí en medio. ¿Qué le dijo Natán? Hazlo, parece buena la idea. David se fue y en la noche Dios viene y habla con Natán. ¿Quién te dijo que tú le dijeras eso? ¿A qué hora me preguntaste? Ahora te regresas y le dices que sí lo van a hacer porque eso me agrada, pero no lo va a hacer él. Porque sus manos están llenas, ¿qué? De sangre. ¿Quién lo va a hacer? Dile que lo va a hacer su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo de David? Salomón, el tercer rey. ¿Salomón qué significa? Paz. Salomón es el masculino de Shalom. En hebreo se dice Shalomón, pero deriva de la palabra Shalom, que significa paz. Ahí le va. ¿Quiénes pueden construir el templo? La gente que es de paz. Si nosotros empezamos, ¿cómo podemos edificar este templo, hermano? La primera, ¿cómo lo podemos edificar el templo? Si nosotros somos el templo de Dios, ¿cómo lo podríamos edificar? Siendo gente de paz. No sea problemático. Cuando una persona es problemática, ¿cómo es ¿usted sabe lo que es una persona pendenciera? Así dice la Biblia en el libro de Pedro, que nosotros quitemos de nosotros y no seamos pendencieros. La palabra pendenciera significa alguien que es conflictivo. Una persona que es conflictiva es un hombre o una mujer que pendenciera. Eso significa. Pongan atención. ¿Cómo podemos edificar nosotros el templo? ¿Esto? No siendo conflictivos, hermano. Nunca nos rebelemos. Hay gente que le dicen, es verde. Y él dice, no, debe ser azul. ¿Pero por qué? Si velo bien, es verde. No, tú dirás verde, pero yo digo, no avienta así. Que nada más está tratando de ser ¿qué? Tal vez no pleito, pero dije, es problemática. ¿Me explico? Es pendenciero, problemático. Porque otra cosa es pleitero. Pero de ahí deriva ser problemático. ¿Sale? Por eso nosotros, mire, una persona que es rebelde, una persona que es problemática, una persona que le dice a usted azul y él dice, no, ¿yo por qué? Yo te puedo hacer verde. Tú le dices a las 3 y él dice, no, yo llego a las 5. O le dices, hoy es tiempo de dormir. No, yo quiero bailar. Y él dice, hoy hay tiempo que aplaudir. No, ahora yo quiero descansar. Todo siempre le estás llevando, ¿qué? La contraria. Esa es una persona que no va a poder nunca edificar, ¿qué? Su propio templo.
El templo es la vida de cada uno de nosotros, hermano. Y por eso su vida siempre está enredada ¿en qué? En cuestiones de dificultad, de enfermedad, de situación. Porque su vida no es una persona de ¿qué? De paz. Ahí va. Traen el arca y David ya no puede edificar el templo. Y entonces Salomón hace ¿qué? El templo. Ahí le va, dame. Y entonces ya pasamos de tabernáculo, vamos a brincar ¿a qué? El 2 sería ¿qué? Templo. El templo de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Este templo fue muy famoso, hermano. Este templo duró 400 años sobre Israel. Lo construyó Salomón y se quedó ahí. ¿Quién lo destruyó? El templo pasó por 2 destrucciones y por 3 restauraciones. Ahí le va. A ver, ayúdame, Rami. Pasó por 2 destrucciones y por 2 destrucciones y 3 restauraciones. O restauraciones. Ahora sí. ¿Quién fue el primero que lo destruyó? Oiga, el primer hombre que lo destruyó fue Nabucodonosor. Nabucodonosor. Nombrecito, hermano. Está bien largo. ¿Cómo te llamas? Nabucodonosor. Él fue que representa ¿a quién? A Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Confusión, ok. Y el segundo que lo destruyó fue Herodes, que representa a los romanos. A los romanos. Lo destruyeron en el año 60 después de Cristo. Nunca, hasta el día de hoy, en el año 60 después de Cristo, no lo pudieron, hasta el día de hoy, no lo han podido reconstruir. Le voy a contar ahorita. ¿Esto representa qué? La religión. Por eso, el católico es ¿qué? Católico, apostólico y remón, ¿verdad? No, romano. Y romano. Porque Roma, ¿por qué lo destruyó Herodes, hermano? ¿Por qué lo destruyó Roma? Le voy a contar por qué. Le voy a contar por qué lo destruyó Roma. Porque cuando Roma llegó un emperador llamado Constantino, fundó la capital, se llamaba Constantinopla. Cuando Constantino quiso matar a todos los cristianos y destruir a todos, en este caso, a todos los israelitas. Le dije siempre han tenido. ¿Y sabe qué hacía con ellos? Les decía, llegaba a la reunión y decía, a ver, tú dices que eres seguidor de Cristo, ¿verdad? Sí. ¿No te vas a retractar? No. Préndanlo. Lo prendían en llamas, hermano. Así le echaban, no sé, en ese entonces qué le podían echar, si aceite, petróleo, yo no sé qué lo hacían, y lo prendían así, en vivo, ni siquiera moría, lo prendían y lo ponían como antorchas para que alumbraran la ciudad. En lugar de lámparas, que hoy vemos el alumbrado público, ponían cristianos encendidos en las calles para que la gente al verlos tuvieran miedo y no quisieran ser cristianos. Él destruyó el templo de Salomón. Él solamente duró 400 años. Tuvo 3 restauraciones. ¿Quién lo restauró? El azul. El primero que lo restauró, a ver, déjame ver, es que es Joás. Déjenme ver por qué. Joás, sí. El primero que lo restaura es Joás. El segundo que lo restaura es Ezequías. Y el tercero que lo restaura es Josías. Ahorita lo va a entender. Porque todo esto nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta que este templo puede ser destruido. O también, tal vez no estamos destruidos, pero ¿qué necesitamos? Restaurarnos. Restaurar nuestras vidas, hermano. Tal vez todavía hay Miren, una cosa es estar destruido y otra cosa cuando solamente hay desperfectos que se deben, ¿qué? Restaurar. ¿No es cierto? Póngale mucha atención.
Dios puede, no importa que estemos destruidos, si nos arrepentimos, Dios nos vuelve a levantar. ¿Sí lo escuchó esto que digo? No importa dónde estemos, en qué situación, pastor, fracasé, caí, me siento destruido. No te preocupes, si hoy tú te enmiendas a Dios y le confiesas y le confías de todo tu corazón, Dios tiene el poder, aunque estés destruido, de volverte a levantar. Pero si tú no estás arrepentido y no le buscas de todo tu corazón, vas a quedar en el fracaso siempre. Toda la vida, los años que tú quieras estar ahí en el fracaso, en la destrucción. Pastor, yo no estoy destruido, pero yo reconozco que hay muchas áreas de mi vida que necesitan ser ¿qué? Restauradas. También Dios las puede levantar. Por eso es importante que le diga, el templo de Dios tuvo ¿qué? 2 destrucciones y 3 restauraciones. Ya le dije, la primera destrucción, ¿por qué fue? Ahí le va. Dios, hasta el día de hoy, según la historia de Israel cometió 3 pecados muy graves, por lo cual fueron destruidos. La primera, la idolatría. Israel cometió idolatría. La segunda, ahí le va. Israel se olvidó de la ley de Dios. O sea, quiere decir que dejó la palabra, dejó de estudiar la Biblia. Y la tercera, que fue otra también que por la cual Dios los destruyó, se mezclaron con las gentes de la tierra. ¿Qué tan grave era que un israelita se mezclara con alguien de la tierra diferente? ¿Qué tan grave era? ¿Qué tan grave sería? ¿Por qué? Porque hoy no lo vemos grave. Yo le he dicho, hoy la gente no lo ve grave. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque hoy pensamos que no es difícil. Mire, ahí le va. ¿Usted sabe por qué Dios trajo el diluvio a la tierra? Dame Génesis 6. Y nada más con que lean el 1 y el 2, se van a dar, el 2 o el 3, algo así, se van a dar cuenta por qué Dios trajo el diluvio a Israel. A la tierra, perdón, sobre la tierra. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, miren lo que dice, que viendo, ¿quiénes? Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué pasó? Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, versículo 3. Y dijo Jehová, ¿qué dijo Dios? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días. Ahí le voy a contar. Ven. Le voy a contar, Si usted le puso atención, dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, viendo los hijos de ¿quién? De Dios. Tantito, Yael, ven, tantito, un ejemplo nomás. Póngale atención. Si usted le lee, él es un hijo de Dios. ¿Sale? Él era descendiente de Set. Adán tuvo 2 hijos. Abel y Caín. O en el orden sería Caín el mayor y Abel el menor. Caín, primera de Juan dice que era hijo del diablo. Abel representaba un hijo de Dios. Por eso es que los dos, oiga hermano, cuando llevaron la ofrenda, dice que Dios, yo le tendría que meterme ahí para explicarle la diferencia bien, pero yo sé que usted me está entendiendo. Escogió la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Caín qué hizo? Mató a Abel. ¿Está de acuerdo conmigo? Este Abel, que era la descendencia de Dios, se perdió sobre la tierra. Y el que había quedado, ¿qué era? La descendencia del diablo. Póngale atención. Pero Dios no podía dejar a nadie en la tierra de su descendencia. Y Adán tuvo un tercer hijo que se llamaba Set, S-E-T, Set. Cuando nació, dice que Eva dijo, Dios se llamará Set porque Dios me ha restituido a Abel. ¿Va de acuerdo conmigo? De ahí, de Abel era la descendencia, de Set era la descendencia de Dios. Y de Caín, la descendencia de los hombres. Por eso dijo, los hijos de Dios, que viendo que las hijas de los hombres, dame otra vez versículo, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Dos? A ver. Sí, que viendo los hijos de Dios, él al ser descendiente de Set, él era hijo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y ella, al ser descendiente de Caín, era hija
de los hombres. Por no dice de los hijos de Dios, de los hombres. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Sí o no? Ok, eso espero. No. Sí, usted es hijo de Dios. Pero yo le voy a decir, ¿usted es hijo de Dios? Sí. Yo solo es una pregunta. ¿Y los que están en la cantina ahorita son hijos de Dios? ¿Qué son? Hijos de los hombres. ¿Está de acuerdo conmigo? Vea lo que dice. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué hicieron? Y haga de cuenta que él, siendo hijo de Dios, volvió para allá y la vio y ¿qué dijo? Presta, chiquita. Viendo que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas. ¿Qué hizo? Tomaron. Presta para la orquesta, chiquita, ¿qué haces allá? Perdida. Y entonces alguien le tuvo que haber dicho, ¿qué le dijeron? No, porque tú eres hijo de Dios. Yo la convierto. ¿No? Y fue y ¿qué hizo? Ahora, yo no quiero decir que no pasa. Eso llega a veces a pasar. Sí pasa, sí pasa. Pero no siempre. ¿Sí? Sí, hay gente que se convierte a Cristo y ganan a otras y se casan y son muy felices para siempre. ¿Sí? Pero no siempre todos los casos son iguales. ¿Sí me expliqué lo que dije? Entonces, oiga, si él es hijo de Dios, ¿quién vivía dentro de él? El Espíritu de Dios. Por eso dijo, versículo 3, vea lo que dice. Y dijo Jehová, cuando vio que Dios habita, el Espíritu de Dios habitaba dentro de él porque él es un descendiente. No lo había sentido tan cerquita, ¿eh? Es así. Tiene buenos pectorales. Okay. Póngale atención. Cuando Dios habitaba dentro de él y él fue, y agárrala, no más de la mano, no más, agárrense de las manos. Ok. Póngale, y vamos a imaginarnos que se casan, se unen. Dice la Biblia que ellos dos hacen una sola ¿qué? Pero si él era hijo de Dios y ella no era hija de Dios, ella era hija de Dios, ¿qué pasó allí? Entonces Dios dijo, fue cuando Dios, versículo 3 dijo Dios, ya no más, no contenderá mi espíritu con el hombre. La necedad del hombre, ¿quieren allá? Dios ¿qué dijo? Voy a traer un diluvio y lo destruyó. ¿Sí me expliqué? Pongan atención, gracias hijos, ya. ¿Qué pasó? Esto pasó acá, hermano. Esto en el Nabucodonosor fue Dios permitió que Nabucodonosor pudiera destruir el templo de Dios. Lo acabó, hermano. Rompió las paredes, rompió el templo, entraron al templo, quitaron el oro de las puertas, porque le voy a decir eso, todo el templo, hermano, las paredes estaban cubiertas de oro, las puertas eran de oro, adentro estaba el arca de oro, el candelabro era de oro, las tazas eran de oro. Por eso es que el nieto de Nabucodonosor, ¿qué hizo Belsasar? Cuando vio que las copas eran de oro, ¿qué dijo? Tráiganse las copas de oro, pues yo soy un rey, que me den. Pero no sabía que esas copas eran del rey de reyes. Y él pensó que eran para él. ¿Y qué hizo? Se las bebió y órale, que salió la mano, ¿no? ¿Y qué le puso? Pesado ha sido y ha sido falto, tonto, torpe, porque esto no era para ti. Y te digo, dice, que cuando vinieron el intérprete vino, ¿qué me pueden dar los intérpretes? Nadie le pudo interpretar. Vino Daniel y dijo, yo nomás te digo una cosa. Dios hoy ha pesado tu actitud, tu trabajo, tu voluntad y te ha hallado ¿qué? Falto. Hoy mismo morirás. Y esa misma noche murió. Entraron los persas y lo mataron. Porque siempre Dios no se equivoca. Dijo, el que destruya el templo de Dios, ¿Dios qué? Lo destruirá. Dios hizo pagar a Nabucodonosor. Él destruyó el templo. Entró Nabucodonosor, vino, quitó el oro de las paredes, de las puertas, se llevó todos los utensilios de oro, se robó todo, se lo llevó. Dios lo hizo pagar a Nabucodonosor. ¿Cómo lo hizo pagar? Lo volvió bestia. Eso está bien sorprendente, hermano. Porque como un hombre, oiga la frase, ¿cómo siendo un hombre se puede volver bestia? Está bien difícil. Dice que las uñas le crecieron, el cabello le creció, estuvo desnudo, comía hierba, habitaba en el campo por 7 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconoció que Dios era soberano.
Nabucodonosor se jactaba, yo soy el rey de reyes, así decía, yo soy el rey de reyes, yo soy el señor de señores, soy el soberano de 150 naciones, soy el dueño de todo el mundo. Nunca dijo, Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado. Y vino Daniel y dijo, yo te doy un consejo, porque él tuvo un sueño que cortaban el árbol. Dijo, yo te doy un consejo, arrepiéntete y reconoce que Dios te ha dado todo. Porque si no te arrepientes, viene juicio de Dios para tu vida. Un día Nabucodonosor en la noche andaba paseándose por el patio de su casa y vio del palacio, vio toda la ciudad y imagínense, no sé, quiero imaginarme una ciudad de sus tiempos, con los jardines colgantes de Babilonia, edificios. ¿Cómo se imagina una ciudad? ¿Qué puede decir? Le imagino. ¿Se imagina usted a ver Francia, o ver Inglaterra, o ver Estados Unidos, así como Las Vegas, así como se ve esplendoroso? Así Nabucodonosor dijo, todo esto fue hecho por mí. Yo no necesité ayuda de nadie. En esa misma noche, ¿qué pasó? Soy una voz del cielo que dijo, por falta de entendimiento pagarás. Se volvió bestia. 7 años viviendo así, hasta que el día, siendo una bestia, comía hierba. Nabucodonosor levantó la mirada al cielo y dice que en ese momento, dice que él reconoció que Dios es el Dios de todos los hombres. Y en ese momento dice, me fue de vuelta la memoria. ¡Wow! Se le quitó lo bestia, pero lo hizo pagar. Dios siempre va a hacer pagar, hermano. Dios siempre va a hacer pagar al que destruye el templo. Porque hoy hay 2 templos. ¿Cuáles son los 2 templos? Una, ustedes. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro templo? Por eso, nosotros somos uno. ¿Y el otro? Cristo. Por eso cuando Cristo entró, usted va a recordar que dice que entró al templo de Dios y vio ¿qué? Los vendedores adentro. ¿Se acuerda? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con todos los vendedores cuando los vio? Dice que los agarró a latigazos, a chicotazos, aventó las mesas y ¿qué les dijo? Lárguense de acá. Porque esta sería llamada casa de Dios y ustedes la habéis hecho ¿qué? Cueva o guarida de ladrones. ¿No dice? Y que le dijeron, a ver, ¿tú con qué autoridad nos haces todo esto? Danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo él? ¿No saben? Derriben este templo. Tírenlo. Y yo en 3 días, ¿qué dijo? Lo vuelvo a levantar. Se rieron. 400 años nuestros antepasados se tardaron para hacer este templo y tú en 3 días lo haces. Y dice que él no estaba hablando del templo, sino ¿de qué estaba hablando? De su cuerpo. Porque él lo destruyeron y al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó, lo volvió a levantar. Por eso es el segundo templo. Pero ¿quién es el segundo templo? Nosotros, hermano. Cuando nos juntamos así en unión, ahorita que estamos unidos, ¿somos qué? El templo de Dios. Y cuando nos vamos, cada quien para su casa, cada uno de ustedes es un templo en su casa. Pero cuando nos juntamos, somos todos la iglesia de Cristo. Ese es el templo. Por eso dice que cuando pasaban, cuando pasaban y Jesús estaba crucificado, la gente se burlaba. ¿Y qué hacía? Ese que está colgado, que decía que derribaran el templo, que lo tiraban y al tercer día, que se baje de esa cruz. Se burlaban de él porque no sabían que él era el templo de Dios y que se iba a volver a resucitar ¿cuándo? O se iba a volver a levantar ¿cuándo? Al tercer día. Por eso cuando hay personas, hermano, que buscan las divisiones o la destrucción de la iglesia, esas personas siempre van a ser destruidas. En el momento hacen división y se van y piensan que salieron con la suya, que ganaron o que se sacaron la victoria. En el momento aparentemente sí, pero tarde que temprano van a pagar siempre. Porque dice que, o no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el que destruyere el templo de Dios, ¿Dios qué? ¿Lo destruirá? ¿No digo así? Porque el templo de Dios son ustedes y así como el templo de Dios es santo, vosotros seréis ¿qué? ¿Santos? Ahora, ¿qué lo destruyó? Oiga, ¿qué lo destruyó? Nabucodonosor. ¿Qué estaba yo diciendo que representa Nabucodonosor? Cuando nosotros, hermano, bueno, ahí representó la idolatría. Por eso le dije, 3 pecados tuvo Israel graves hasta el día de hoy, y ellos se lamentan. Por eso hacen la fiesta de 7 días de ayuno hasta el día de hoy. Porque están esperando que pueda reconstruir otra vez su templo. Y ellos lo van a reconstruir, va a ser el tercer templo. Dice el libro de Tesalonicenses que sí lo van a poder levantar el tercer templo. Pero ya lo van a levantar ¿con quién? Con el anticristo. El anticristo es el que se los va a levantar. Ahí va. ¿Cuáles fueron los 3 pecados de Israel? Idolatría. ¿Qué es esto? Nabucodonosor es idolatría. La idolatría. ¿Qué es la idolatría, hermano? Todo lo que a nosotros en nuestro corazón
ocupa un lugar. ¿Qué ocupa un lugar en tu corazón? El dinero, tus hijos, tus bienes materiales, tus estudios, tu trabajo. Eso que ocupa un espacio en tu corazón, ese es un ídolo. Esa es la idolatría. Va. El segundo, le dije que es la religión. Roma destruyó, que representa ¿qué? La religiosidad. Hay gente que no es cristiana por amor, sino por religión, por costumbre, por tradición. Yo le puedo garantizar, no lo sé, pero la mayoría de los que usted, cuando era católico, usted era católico nomás ¿por qué? Por dicho, por tradición, por costumbre, porque como usted nació en un lugar donde tus papás eran católicos, usted ya era católico. ¿No es cierto? Pero en realidad no éramos católicos de fe. ¿Verdad que no éramos católicos de fe? Nomás éramos católicos de fe por dicho. Muchos cristianos son así. Muchos cristianos ya no son cristianos por fe, por convicción, por amor, por pasión. Somos cristianos ¿qué? Por costumbre, porque como a mí desde que era niño me llevaban a la iglesia, al templo, pues hoy tengo que ir también al templo. Muchos cristianos ya no viven una comunión con Dios, ahora solamente una ¿qué? Religión. Eso también puede destruir ¿qué? Este templo. Usted va a recordar 2 hombres, en la Biblia dijo Jesús. Jesús entró al templo y vio a 2 hombres, un publicano y un pecador. No, el publicano es el pecador y el otro un fariseo. ¿Qué decía el publicano? No, el publicano decía, Señor, no soy digno de ti, no tengo ni siquiera digno de levantar la cara al cielo, porque soy un pecador, decía. Y dice Jesús, y oía al fariseo que entró con sus ropas largas y que gritaba, gracias Dios, porque yo no soy como los demás. Gracias porque yo soy santo y no soy como este pecador. Dijo Jesús, ¿quién de estos 2 Dios aceptó? Al pecador. Mucha gente es religiosa así. Yo soy mejor que el otro. Yo me siento, es que el otro. No, hermano. Por eso Pablo dice que el que mire o crea estar firme, mire que no caiga. Porque cuando nosotros nos sentimos que somos mejor que los otros, nos volvemos peor que los otros. Cuando juzgamos y criticamos a otro, nos hacemos peor porque estamos convirtiéndonos en juez de otro. ¿Viste cómo es bien la hermana? ¿Viste? El momento que yo estoy juzgándola, yo me hago peor que ella. ¿Viste que la hermana andaba con otro en la calle? No, pues en el momento de estar juzgando, yo me estoy convirtiendo ¿qué? En peor porque soy un chismoso. Mejor la hermana es una adúltera, pero yo soy un chismoso y un pecador por andar juzgándola, criticándola. ¿O no es cierto? ¿Viste que Ari no es bien cristiano? ¿Y cómo te das cuenta? ¿Tú que estabas mirándolo? No, es que se nota. No, tú eres un juzgón. Nomás andas viendo los errores de los demás. Por eso es que, ¿cómo pude ver los errores de él y no puedo ver los errores míos? ¿No es verdad? Nos convertimos en peor. Eso es la religiosidad, hermano. Y esa religiosidad puede también destruir ¿qué? El templo. No, hermano, hay mucho que aprenderle. Ahí le va, no más rápido. Ahora vengo en las restauraciones. Dale a 2 de Crónicas, hijo. Y ya voy a terminar. Nomás con 3 versículos termino, hermano. ¿Ya se aburrió? ¿Ya se desesperó? A lo mejor me dice, pastor, ya me quiero ir porque va a empezar el partido. No, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo... Vamos a empezar, ¿qué te parece? Desde el 4, 24:4. Pero vamos a leer hasta el 7. Póngale mucha atención. Voy a hablar de Joás. Él tuvo que restaurar el templo. ¿Por qué? La pregunta es, si el templo ya estaba, ¿por qué lo tuvieron que restaurar? ¿Qué le tuvieron que restaurar? Jorgito, si yo te dijera, Jorge, te voy a encargar este año la restauración de la iglesia, de la congregación, ¿qué restaurarías? A usted primero, pastor. Lo cambio, dice, mandamos a traer a Cash Luna, dice. Ok, ¿qué restaurarías de la congregación? Un ejemplo. Pintar. ¿Qué restaurarías, Hipólito? Si yo te digo, te toca restaurar este año en la iglesia, en la congregación, ¿qué restaurarías? El techo, perfecto. ¿Qué restaurarías tú? El baño. Dice que... ¿Qué le harías? ¿Más grandes? ¿O uno más nuevo? ¿Uno de mármol? ¿Qué le harías? Que le eche agua, dice. Okay. ¿Qué restaurarías? ¿Qué le harías a las paredes? ¿Las tiras y pones unas nuevas?
¿Tirarías y para mandar unas nuevas? ¿No te gustan estas o qué? Dice, le pongo, ya quiero como las del templo, con de oro, dice, las quiere. ¿Qué dice? Que tiene mucha filtración, ok. Sí, es una... Mira, hermano, no piense que eso está así porque yo quiero. No es porque yo... O por falta de voluntad. Es porque nuestro vecinito no quiere cambiar. Y usted como no ora con fe, pues Dios no lo reprende. No, es cierto. No. Como usted no ora con fe, Dios no lo ha reprendido. No, no es cierto. Nos echa su agua de su techo, el declive está para acá. Entonces, cuando llueve, todo el agua se viene hacia acá y cae en nuestra pared y por eso hay filtración. Pero no es por falta de voluntad, hermano. Hemos por años tratado de hablar con él, de que haga su caída para allá y pues no hay respuesta. ¿Sale? Pero bueno, hay que restaurar la filtración. El agua, la humedad. Restaurar mejor al vecino, dice, porque... ¿verdad? Laura, si tendrías que restaurar, ¿qué restaurarías hoy? De la congregación yo hablo. ¿El qué? El piso. ¿Qué le pondrías? ¿Uno de mármol? ¿Sí? Dice que sí. Ok. ¿Qué restaurarías tú de la congregación? ¿El piso? Un azulejo, dice. Ok. Hermanos, quiero decirles que todo lo pueden hacer, nomás que quieran, ¿eh? Tienen autorización. ¿Quieres cambiar el techo? Cámbialo, no hay problema. Estamos dispuestos, ¿verdad que sí? Es más, si nos pueden poner un domo de cristal así para que vamos al cielo, mejor. Ok, pongan atención. ¿Qué restauraron? ¿Por qué lo tuvieron que restaurar? No es lo mismo algo que se cayó, algo que destruyeron, porque no es como si hubiera caído una bomba, rompió las paredes, tiró, lo quemó, y ellos lo tuvieron que volver a edificar. Reconstruir es volver a hacer. Pero aquí no. Aquí Joás ya estaba hecho el templo, pero lo tenía que restaurar. ¿Qué le tuvo que restaurar y por qué? ¿Por qué lo tuvo que restaurar? Vamos a verlo, versículo 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió ¿qué? Restaurar la casa de Jehová. Versículo siguiente. Y reunió a los sacerdotes, a los levitas, así como yo te lo estoy preguntando, y les dijo, ¿cómo ven? ¿Lo restauramos? Porque está muy abandonado. Dice, incluso si nosotros leemos los pasajes paralelos de los profetas que vivieron junto con esas, en la época de esos reyes, está el profeta Ageo, el profeta Zacarías, que están en la era de ellos, y usted dice que Ageo incluso se levantó y les dijo, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿es tiempo de que ustedes vivan bien cómodos, con sus casas bien bonitas, bien acabadas, y la casa de Dios está destruida? Ustedes están preocupados por tener cortinas bonitas, puertas bonitas, pisos bonitos, ¿y la casa de Dios qué? Entonces Joás reunió a toda la gente y dijo, venga, vamos a platicar. Hay que restaurar la casa de Dios. Y vean lo que dice, y reunió a los sacerdotes, a los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá, recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y ustedes poned ¿qué? Diligencia. ¿Qué es diligencia? Interés. Pónganle interés. Dice, poner diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron ¿qué? Interés. Ahí le va. Pastor, nos va a pedir dinero. No, hermano, no. Lo que yo estoy hablando no de este templo, yo estoy hablando de ¿qué? De nuestra vida. Pongamos interés por querer restaurar ¿qué? Nuestras vidas. Yo no le voy a pedir dinero hoy, hermano. Pero sí vamos a edificar. Hoy ya estamos en diciembre y como cada año cambiamos y pintamos, hoy vamos a pintar de nuevo. Hoy nuestro color va a ser rojo, para que sepa usted. Este año va a ser el rojo, nuestro color. Porque el 2026 va a ser el año, espérese a la proclama, ¿verdad? Espérese a la proclama. ¿Y por qué voy a ser el rojo? Ahí lo va a entender. Ponga la atención, ponga la atención. Y entonces les dice, pongamos interés. ¿Pero qué hicieron los levitas? Dice que no le pusieron ¿qué? Interés. Versículo 6. Dale. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? ¿Por qué? Versículo 7. Vean lo que dice, ¿por qué lo van a limpiar? ¿Por qué lo van a restaurar? Ahí está, el versículo 7 es la clave, dice, porque la impía Atalia o Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían ¿qué? Gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Ahí le va a contar. Jezabel y Acab se casaron. Acab era el rey de Israel, no rey de Judá. Acuérdense que había dos reinos. Se dividieron, rey de Israel y rey de Judá. La tribu que Dios escogió, ¿cuál fue? La tribu de Judá. Pero
Israel se quedó con el rey Acab y se casó con una mujer muy mala llamada Jezabel. Entre ellos dos tuvieron 3 hijos, 2 hombres y la más chica era una mujer que se llamaba, ¿cómo? Atalía. Ella. Cuando estos hombres murieron, Atalía se casó con el hijo del rey de Judá. En ese entonces Josafat era el rey de Judá. Y Josafat tuvo un hijo, ¿sí? Y no recuerdo ahorita cómo se llamaba su hijo. No recuerdo. Él se casó con la hija del reino del sur, que era Israel. Se casaron los dos, hijos de reyes. Y entonces, como ella era la mujer, se tuvo que venir a vivir ¿a dónde? A Judá. Pero como su mamá era Jezabel, Atalía aprendió todas las mañas de Jezabel. La brujería. Óigalo decir, porque el que no sabe, ahí en el canal tenemos una aplicación que se llama, búsquela, se llama Los Perros de Jezabel. Ahí en el canal. Y cuando la escuches, yo enseño todo lo que Jezabel hacía. Hacía brujerías, adulterio, fornicaciones, idolatrías, hechicerías, hacía de todo. Mató a gente inocente como al Nabot por quedarse con su viña. Mató a gente, abusó del pueblo de Israel. Manipuló siempre al reino. Ahí le va. Y entonces Atalía aprendió todas las mañas de su mamá. Y cuando vino a reinar en Judá con su esposo, ella reinaba. Su esposo se muere, el rey de Judá se muere y ella se queda en su lugar. Pero como tenía que gobernar, así era la historia, que cuando se moría el rey, el que tenía que quedarse en su lugar era su hijo primogénito. Entonces Atalía fue bien astuta. Porque si no vivía el primogénito, se tenía que quedar el segundo, y si no el tercero, y si no el cuarto, pero así con el orden se tenía. Entonces Atalía, cuando se murió su marido, el rey, ¿qué hizo? Mató a todos los hijos del rey. Dijo, los mato a todos. Tenía 60 hijos. Mató a los 60. Y ella dijo, como no hay hijo que gobierne, ahora me quedo yo, dijo, porque yo soy la esposa, yo me puedo quedar a reinar. Pero hubo un hombre, un sacerdote, llamado Joiada. Y ese hombre agarró un bebé que tenía el rey, tuvo un hijo, el más pequeño, se llamaba Joás. Era de meses de edad. Y Joiada, el sacerdote, cuando vio que Atalía estaba matando a todos los hijos del rey, lo agarró y se fue y se lo fue a esconder. ¿Y a dónde cree que lo escondió? Adentro del templo. Ahí, como vivían los levitas y ahí lo fue a meter. A Atalía nunca se le ocurrió buscarlo adentro del templo. Pasaron los años. Y cuando Joás tenía, me parece, creo que 12 años, tenía 12 años, 12 años había reinado Atalía. ¿Pero qué hizo Atalía en esos 12 años? El templo de Dios sacó todas las cosas de Dios, el oro, la plata, ¿y qué usó? ¿Todo eso para qué lo usó? Para sus ídolos. Trajeron ídolos, idolatría. Por eso dice, versículo 7, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa. Agarraron las copas, todo lo que era del templo, lo agarraron, lo fundieron otra vez y de ahí hicieron ¿qué? Sus ídolos de oro. Y destruyeron todo y lo metieron. Y dice que incluso dentro del templo metió a los sacerdotes de Baal, a los sacerdotes de Aserá, los metió a vivir ahí. Y todos vivían en el templo. Pero ahí le va, Joiada, cuando vio que el niño Joás, porque todavía era un niño, todavía no era el rey, cuando vio que era un niño, dijo, no, ya es tiempo, ya tienes edad. ¿Cuántos años tienes, hijo? ¿Cuántos? ¿12? 11. Pero más o menos como él. Dijo, ya es tiempo. Juntó a todos los sacerdotes. Dijo, ¿quiénes están con nosotros? Yo tengo un descendiente del rey, de Judá. ¿Cómo se llama? Joás, yo lo escondí. Dijo, cuando yo vi que Atalía estaba matando a todos, yo escondí al hijo del rey. Y él puede reinar. Sáquenlo. Y cuando Atalía viene, la matan. Y a todos sus sacerdotes les engañan. Dicen, vamos a adorar a Baal. Y dicen, métanse al templo. Y todos los meten, cierran las puertas y los matan adentro a todos. Ándele. Y dice que entonces ya Joás, cuando empieza a reinar, ¿qué hizo lo primero? Restaurar la casa, el templo. Nosotros tenemos que restaurar. ¿Pero de qué lo vamos a restaurar? De todo lo que hemos metido acá. ¿Sabe qué hemos metido? Odio, falta de perdón. Hemos metido acá tal vez alguna codicia. Hemos metido acá tal vez alguna venganza. A lo mejor un día alguien te hizo algo y pasó por tu mente, porque a lo mejor no lo hiciste, pero por tu mente dices, un día me vengaré y un día le voy a hacer así como él me hizo, un día yo le voy a hacer y cuando él me pida, no, hermano, ni siquiera lo pensemos. Saquemos todo eso de nuestro corazón, todo lo que ha pasado por nuestra mente que no le agrada a Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Es tiempo de qué?
de sacarlo. Por eso dijo, versículo 4, ¿no? Fue en el 4 cuando dice, mire, después de esto, aconteció que Joás, ¿qué hizo? Decidió restaurar, ¿qué? Hoy es tiempo de que tú tomes la decisión. ¿Sabes qué, Señor? Por mucho tiempo he estado viviendo con este coraje, por mucho tiempo he estado viviendo con estas ideas, con estos pensamientos. He pensado en vengarme, he pensado en hacerme, he pensado en desquitarme, he pensado en hacer aquello. No, es tiempo de que restaures el templo. Restáuralo. Empiezas restaurando tu mente, empiezas restaurando tu corazón, porque lo único que Dios va a agradarle de tu vida es tu corazón. A Dios no le agrada, hermano, si somos altos, si somos bajos, si somos güeros, si somos de ojos azules. Dios no mira eso. Dios lo que está mirando solamente es el corazón. No importa si somos feos. Bueno, los que son, yo no soy. Pero no importa si somos feos. A Dios lo que le importa ¿qué es? Nuestro corazón. Nunca hay edad, hermano. Dios puede levantar a un jovencito así, como Dios puede levantar a una persona adulta. No hay límite de edad, porque a veces la gente dice, es que yo ya soy grande. No, como dijeron por ahí, grandes los cerros, ¿va? Para Dios no hay edad. Dios puede levantar, restaurar, no importa si somos ricos, si somos pobres. Porque a veces decimos, no, es que si yo tuviera dinero. No, Dios no necesita que tú tengas dinero. Dios te puede dar de la nada el dinero. Dios te puede levantar y Dios te puede sacar. No le importa. Él nomás lo único que está buscando es que tú estés dispuesto. Si tú estás dispuesto, no importa si ya tienes 80 años. Dios te levanta. Dios no le importa si tú eres el más pobre. Dios te levanta y te da el dinero para que hagas la obra que Él te está diciendo que lo hagas. Solamente lo que está buscando es que tu corazón, que tú tengas un corazón realmente dispuesto en arrepentimiento, un corazón dispuesto en restaurar ¿qué? El templo. Hoy es tiempo de restaurar. Yo no hablo de las 4 paredes, pero también nos vamos a encargar de eso. Pero hoy es tiempo de restaurar ¿qué? El templo que es nuestra vida. Hay que sacarlo. Versículo 7, vean lo que dice. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a los ¿qué? Todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. 8, a ver qué dice. Mandó pues el rey que hiciese, ya, hasta ahí me detengo. Pero pongan atención, ¿de qué la tenían que limpiar? De todo lo que habían, ¿qué? Los ídolos que había metido Atalía y todas las cosas que había hecho. ¿No es cierto? Entonces, dame el rojo. La primera restauración de Joás fue ¿qué? Dámelo y yo lo jalo, nomás agárralo. Mira, ¿era qué? Limpiar la casa de la idolatría. Hoy tienes que limpiar la casa. El segundo, rápido, ya me voy. El segundo versículo que te dije que te iba a dar es el de Ezequías. Termino. Miren. Segunda de Crónicas. Capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Versículo, vamos a empezar desde el 3. Por favor, pónganle mucha atención. Ya me voy a acabar. Mire lo que dice. En el primer, es más, dale desde el 1, porque vea lo que dice, eso me encanta. Dice. Comenzó a reinar ¿quién? Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Dale. ¿Qué hizo? Lo recto. ¿Cuántos quieren hacer lo recto delante de Dios? Restaura la casa, tu vida, el templo, restáuralo. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3, vean lo que hizo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo? No se le olvide esto, abrió las puertas. Eso tiene un gran significado. Abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Él no reparó las paredes. Sí, también las reparó, pero ¿qué comenzó reparando? Las puertas. A lo mejor estaban torcidas, a lo mejor estaban chuecas, a lo mejor estaban colgadas, a lo mejor estaban rotas, a lo mejor estaban partidas. Yo no lo sé, porque era madera, hermano. No existía el acero en ese entonces. Entonces, eran todas las cosas de madera y a lo mejor ya estaban, ¿qué? Agrietadas, rotas, quemadas, porque así estaban. Y dice así, y abrió las puertas de Jehová, ¿y qué hizo? Y las reparó. Versículo 2, vean lo que dice. E hizo venir los sacerdotes levitas y los reunió en la plaza oriental, versículo 5, y les dijo, miren lo que les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y miren lo que dijo, y sacad del santuario, ¿qué es sacar? ¿Qué es la inmundicia? Todo lo que estaba adentro. Aquí hay inmundicia, hermano. Aquí hay inmundicia. ¿No es cierto? Hay que limpiarla. Hay que limpiar las puertas. Ahorita le voy a explicar qué son las puertas. Versículo siguiente.
porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué qué? Le dejaron, apartaron sus rostros ¿de quién? Del tabernáculo de Jehová. Y le volvieron ¿qué? ¿De qué lo restauraron? Se olvidaron de Dios, se alejaron. Cuando su papá de Ezequías, el papá de Ezequías, fue un rey malo. Él dice que le gustaba la brujería. Me parece que su papá se llamaba Manasés. Y dice que él, lo primero que hizo fue ¿qué? Cerrar el templo. Por eso él tuvo que ¿qué? Abrir las puertas. ¿Cuántos años duró el templo cerrado? 30 años. Durante 30 años representa que ellos no fueron ¿qué? Adorar a Dios. No se congregaron, no adoraron, no buscaron, no leyeron por 30 años, porque 30 años duró que el templo cerrado. Por eso lo primero que cuando él dice, abran las puertas, él está diciendo que el hombre venga a congregarse, que venga a adorar, que vengan a buscar a Dios. Que no haya pretexto de que es que como el templo está cerrado, ¿yo dónde adoro? No, que abran las puertas, dijo. ¿Y qué hizo? Y repárenlas. ¿Cómo se imaginan ustedes las puertas? Negras, viejas, oxidadas, caídas, torcidas. 30 años que no se abren, ¿cómo estarían? Partidas, viejas. Dijo, levántenla, porque eso representa nuestra comunión. La voluntad que tenemos para ir a ¿qué? A buscarlo, de congregarnos. Vamos a adorarlo. Olvidemos todas las demás las cosas. Ahora sí como dijeron, ya olvidemos el pasado. Es que me hicieron, olvídate. Es que el hermano me sacó la lengua. Pues no le saques la lengua, tú bendícelo. Porque a veces así estamos. Yo no voy a la congregación porque ahí todos me miran feo. Pues tú míralos bonito. Si ellos te miran feo, tú míralos bonito. Es que no me saludan, tú bendícelos. Pero ¿saben qué, hermano? Nunca estemos separados. Es tiempo de unirnos, es tiempo de venir y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando veas que alguien no viene, anímalo a venir, anímalo a que se vuelva a congregar, vuélvelo a levantar. Eso es restaurar la casa de Dios. Y ellos la tuvieron que ¿qué? Restaurar. Ezequías tuvo que restaurar las puertas. ¿Y restauraron por qué? El rojo. Lo tuvieron que restaurar porque ¿sabían qué? Alejado de Dios. ¿No dijo así? ¿Sí o no dijo así? Mire, dice, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron ¿qué? Es tiempo de restaurar. Señor, si yo me había alejado de ti, si yo me había olvidado de ti, si yo me estaba preocupando, Señor, es tiempo de volvernos. Vuelve, Dios te está hablando hoy. Dios te está diciendo, regresa, yo quiero levantarte. Dios es capaz. Y el último, que es Josías. Vamos a verlo, también está en Crónicas, pero se lo digo ya. 34, segunda de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a empezar desde el versículo 4. Este rey es el rey más joven y más justo. Se llama Josías. Pongan atención. 8 años comenzó. A los 8 años era un niño literalmente. ¿Cuántos años tienes, Barbie? 10, más o menos, imaginémoslo algo así. Si usted viera un rey de 10 años, ¿qué le dice? De 8 años, ¿qué le dice? ¿Sí será su rey o no? Porque usted está viendo con los ojos de la carne, hermano. Pero yo le dije que Dios tiene el poder para levantar un niño como para un ¿qué? Un anciano. O sea, Dios, nada más mire, no dijo Jesús, si ustedes no quieren, Dios puede hablar, usar a las piedras para que hablen. ¿No dijo así? Si ustedes no quieren hablar, no quieren predicar, no se preocupen, porque el Padre tiene tanto poder hasta para que las piedras hablen. Dios no está buscando gente con mucha excelencia. Dios está buscando gente dispuesta. Dios no está buscando gente con mucha preparación. Dios solamente está buscando un corazón que dispuesto a agradarle para que Él se mueva. ¿A quién usó? ¿No usó a la burra? ¿Cuántas veces usó a la burra? 3. Cuando con Balán habló, ¿no? ¿Y la burra que cargó a Jesús? ¿O el burro que cargó a Jesús? Yo sí le digo, ¿quién quiere ser el burro? No, pastor, que usted lo será. No, yo estoy hablando del burro de la historia de Jerusalén, el que cargó a Jesús. No hubiera, a ver, yo le pregunto, mire hermano, yo me hubiera conformado con ser el burro que cargó a Jesús. Yo me hubiera presumido con los burros. A mí Dios me escogió para cargar a su hijo. Y a Juan estoy porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. ¿Vos no? De veras, hermano. ¿El tercer burro? ¿Cuál es el tercer burro que Dios usó?
¿No se acuerdan? Dice que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, entren a la ciudad. Y allá en la ciudad van a entrar y van a encontrar un pollino amarrado que nunca ha sido montado. Desátenlo y tráiganmelo. ¿Qué es un pollino? Un burro bebé. Y le dijo, pero ¿está qué? Atado. Pero desátenlo y tráiganmelo. Representa nuestras vidas. Nosotros por mucho tiempo fuimos atados a vicios, a muchas cosas. ¿No es cierto? Pues digo, Dios puede usar hasta el burro. Vea lo que dice. Versículo, a ver, dale desde el 1. Pongan atención, rápido. Ya acabé, ya con esto acabo, hermano. Más de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en ¿qué? Versículo 2. Ya. Pero ¿qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová. Anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Versículo, ahí va a empezar a restaurar. Vean lo que dice. A los 8 años de su reinado, o sea, aquí sí que ya tiene 16, comenzó a reinar a los 8. 8 años después, cuando ya tiene 16, lo primero que va a hacer es ¿qué? Restaurar la casa. Vean lo que dice. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, porque tiene 16, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 años comenzó a limpiar, ¿qué? A Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de Aserá, de esculturas e imágenes fundidas. Versículo 4, quita la idolatría. Lo que está diciendo que lo que tiene que resolver fue quitar la idolatría. Versículo 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales, hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de Aserá, despedazó las esculturas, las estatuas fundidas, desmenuzó y esparció el polvo de sobre los sepulcros de los que habían ofrecido ¿qué? Sacrificios. Todos los sacerdotes que se vendieron a la idolatría. Versículo 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Versículo 6, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. No, él no solamente se conformó con restaurar el templo, él restauró su casa, él trató de restaurar todo lo que se podía, hermano. A veces hay que restaurar no solamente nuestras vidas, nuestra casa, nuestros hijos, hermano. Hay que restaurar. Buscar la restauración de nuestros hijos. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Aserá y quebrado los desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén. Versículo 8, y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán. No se le olvide esto. Safán, ¿qué significa Safán? Prudente. Hijo de Asalia, de Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparase, ¿qué? La casa de Jehová su Dios. Versículo, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas guardaban. La puerta había recogido su mano, de Manasés, Efraín. Dale. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran los menores de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar, ¿qué? Dale. ¿Qué vean que lo van a reparar? Daban asimismo a los carpinteros, canteros, para que comprasen piedra de cantería, madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Dale. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, porque quiero llegar a donde lo que restauraron fueron todas las grietas. Ellos, yo no sé, dice la Biblia, que les dijo él, lo primero que tienen que reparar son las grietas. ¿Qué es una grieta? Una abertura. Hay grietas que no se ven, hermano. Pero, por ejemplo, si tuviera una cisterna, echan el agua y si tiene una grieta, aunque no se vea, el agua se filtra y se va. ¿Verdad que sí? Ahí le va. ¿Sabe cuáles son las grietas? A veces es nuestro carácter. Somos tan bonitos, hermano. Pero nuestro carácter echa a perder todo. ¿No es cierto? Tenemos grietas en nuestras vidas. Esas grietas tienen que... ¿Lo termina de leer en su casa? Ya terminé. Pero lo termina de leer en su casa y dice que lo que primero que restauraron fueron todas las grietas. Si nosotros reconocemos que tenemos grietas, a veces podemos decir que es nuestro carácter. ¿No es cierto? Es una grieta en nuestras vidas que tenemos que restaurar. Otra grieta es la venganza. A veces no lo hacemos, pero por nuestra mente pasa. Ahora que me pida, se lo voy a hacer como él me hizo. Eso es un deseo de venganza, de desquitarte. ¿Sí lo vio? ¿Pero por qué? Si usted leyó toda la idolatría que traían ellos. Yo no le quiero decir algo, le vuelvo a repetir. Ellos, los 3 pecados que comían fue idolatría, olvidarse de Dios, de su palabra. Y el tercero, que se mezclaron ¿con qué? Con todos los pueblos. Eso trae una gran enseñanza, hermano. Eso trae una gran enseñanza.
Yo no estoy hablando que usted, pero a veces nos hemos mezclado en andadas, en actitudes, en todo lo que hemos hecho a veces con la gente del mundo. A veces nos llevamos con ellos y nos comportamos igual que ellos. Yo no estoy diciendo que no les hables. Por eso Jeremías dice, tú háblales, pero no seas como ellos. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no seas como ellos. Es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta